que después de aquel mensaje que Jesús predicó, hermanos, muchos judíos creyeron en él. O sea que Jesús había predicado un mensaje. Su mensaje fue, hermano, un mensaje muy bueno, vamos a decir así, tremendo mensaje. Entonces muchos sin duda levantaron las manos y dijeron, no, verdaderamente este es el Hijo de Dios, este es el Mesías que esperaban. Y entonces dice, hermano, que muchos judíos creyeron en él. Entonces Jesús, al ver que habían creído en él, les dio la clave o la enseñanza de cómo llegar a ser verdaderamente libres. Porque todos sabemos, hermanos, que el hombre, desde el momento que pecó, el hombre es esclavo. Es esclavo del diablo, es esclavo del pecado, es esclavo de la carne, es esclavo de la muerte. Quiere decir que el hombre sin Cristo Jesús vive en esclavitud. En esclavitud. Pero Cristo vino para hacernos libres. Cristo vino para hacernos libres. Y esa es la libertad por la cual luchamos cada día. Permanecer libres en Cristo Jesús. Pero según esta enseñanza, según esos versículos que leímos, hermano, dice que para alcanzar la verdadera libertad hay que cumplir ciertos pasos que Jesús enseñó en ese momento. Número 1, Él dijo, si vosotros permaneciereis en mí. Los judíos habían creído en Él. Habían aceptado su nombre, lo habían aceptado tal vez como único y suficiente Salvador. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Eso es fácil. Aceptar a Cristo, hermano, eso es fácil. Imagínense ver a Cristo Jesús predicar, hermano, aquel gran mensaje, milagros, los ciegos se sanaban, hermano, los mudos hablaban. Era fácil, hermano, creer en Él. ¿Quién no va a creer así? ¿Quién no va a creer, hermano? Eso es fácil decir, oh, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Como a veces pasa, ¿verdad?, en las iglesias, hermano, y especialmente cuando hay campañas, ¿verdad? Y viene algún predicador así que Dios lo usa, hermano, y lo usa con poder, y entonces hace el llamado. Muchos levantan la mano. Dice, yo acepto a Cristo. A veces hasta los mismos cristianos, ¿verdad? Hermanos que ya están en la iglesia, hermano. Sí, porque yo me quedo admirado algunas veces, hermano, porque el predicador dice, ¿alguien quiere aceptar a Cristo? Dice. Y cuando veo yo, hermanos, están pasando. Hasta líder. No había aceptado a Cristo, ¿verdad? Entonces, pero aceptar es fácil, eso es muy fácil. Cualquiera puede decir, oh, yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Eso es fácil. El problema es permanecer. Permanecer. Porque después de la campaña, hermano, parece como que un temporal pasó. Todos los hermanos que vinieron en la campaña, a veces hasta danzando, gritando, gloria a Dios. Está bueno, gloria a Dios. Pero ¿y qué después? ¿Qué después cuando ya no hay campaña? Cuando ya no hay invitado. ¿De verdad aceptamos a Cristo? ¿De verdad vamos a permanecer? ¿O solo fue emoción de un ratito? El Señor no quiere emociones, el Señor quiere realidades. Y la realidad, hermano, es permanecer en el camino de Cristo Jesús. Aleluya. Así es que los que están aquí, esa es la realidad. Gloria a Dios por los que están aquí en esta noche, ¿verdad? Porque no los invitaron, pero ustedes vinieron porque dijeron vamos a ir a alabar y a bendecir el nombre del Señor. Entonces, hermano, eso es fácil. Aceptar a Cristo es fácil. El problema es permanecer. Y Cristo, hermano, Cristo dijo, hermano, que no solamente era de aceptar, hermano, lo que Él estaba diciendo, creer que Él era el Mesías, hermano, sino que Él dijo que el primer paso para recibir la bendición del Señor es permanecer. Según el diccionario Larousse, hermano, dice que la palabra permanecer es eso, escúcheme bien, eso es permanecer. Permanecer es mantenerse sin cambios en un lugar. Eso es permanecer. Mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Estado o condición. Estar en un sitio durante cierto tiempo. En este caso, ese cierto tiempo es toda la vida. Toda la vida. Entonces, el primer paso del cual habló Jesús, hermano, era permanecer. Usted tiene que permanecer para conocer la verdad. Y esa es la condición, hermano, también de la salvación.
Para que usted sea salvo, usted tiene que permanecer. Usted, hermano, no va a ser salvo por haber sido cristiano 20 años. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? 20. Entonces usted seguro, usted es salvo. No. O que le dijeran, ¿cuántos años necesito perseverar para ser salvo? 10 años, hermano. Cumplió sus 10 años y usted es salvo. No. Usted puede tener 30 años, 50 años, hermano. Pero si se aparta del Señor, usted no es salvo. Tiene que permanecer. Permanecer, dice. Y si vosotros permaneciereis en mí. O que alguien diga que yo soy líder, o yo soy pastor, o yo soy supervisor, por eso soy salvo. No. Esta es la condición de la salvación. Según Marcos, capítulo 13 y versículo 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mí. Yo no sé si ya le pasó eso a usted, ¿verdad? Pero si no, prepárese. Si no le ha pasado todavía, prepare. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que persevere 30 años, ni 50, ni 10, ni 5, sino el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Jesús dijo, hermano, que la vida del cristiano iba a ser difícil, iban a venir momentos difíciles, como para salir huyendo, como para dejar la carrera, pero ahí es donde se prueba quién es el verdadero cristiano. Amén. Jesús dijo, hermano, es necesario que vengan tropiezos. Es necesario. Y cuando habló de tentaciones, dijo, es necesario que vengan, déjenlas que vengan. Porque ahí es donde se prueba quién es el verdadero cristiano. Si usted nunca tiene problemas en la iglesia, usted nunca se va a dar cuenta si fue un verdadero cristiano. Pero cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, y usted permanece, entonces es cuando verdaderamente se da cuenta que usted es cristiano. Porque cuando usted evangeliza, digo si evangeliza, ¿verdad? Cuando usted evangeliza, hermano, cuando usted sale a evangelizar, de 3 que evangelice, 2 son caídos. Dice, oh, sí, fíjese que yo estaba yendo. ¿Y por qué no estoy yendo ahora? Es que tuve problemas, dice. Ay, es que si yo le contara qué problemas. Mire, tuve problemas con mi esposa, problemas con mis hijos, problemas en la iglesia, problema aquí, problema allá. Ahí es donde se prueba. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así es de que permanecer. No es de perseverar un tiempo, ¿verdad? Porque hay quienes que solo cuando les va bien perseveran, hermano. Cuando tienen trabajo, cuando tienen dinero, cuando, ahorita sí dice, gloria, gracias Señor, gracias por las bendiciones que me has dado. Y cuando vienen los problemas, se les olvida quién era Dios. Y otros al contrario, perseveran cuando tienen problemas, ¿verdad? Cuando ya se están muriendo, entonces la iglesia, que sea, arrastrándome llego a la iglesia. Sáname Señor, libérame. Y una vez el Señor los sana, se les olvida, hermano. Piensan que la iglesia es como la emergencia del hospital de Marín, que cuando ya está muriendo corre para la emergencia, ay doctor, haga algo, y el doctor lo sabe, después ni gracia le da, hermano. Un complaint le voy a hacer, dice, porque no me trató bien, dice. Aleluya. Pero Cristo no es así, hermano. Eso es de permanecer en las buenas y en las malas. Usted tiene que permanecer en el camino de Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces el primer paso para alcanzar esta gran libertad espiritual es permaneciendo en el camino del Señor, permaneciendo en la oración, permaneciendo en la santidad, permaneciendo en la fe, en gloria y permaneciendo en obediencia a la palabra de Dios. Punto número 2. Y conoceréis la verdad. Si permaneciereis, dice. Porque eso fue lo que le dijo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miremos bien lo que dice Jesús. Jesús está diciendo, hermano, lo que él está diciendo es que solo los que permanecen llegarán a conocer la verdad de Cristo Jesús. Pero hay una pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato, hermano, el que tenía supuestamente la autoridad de condenar a Cristo o dejar libre a Cristo, hermano, él le hizo una pregunta a Cristo. En San Juan capítulo 18, verso 38, le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito.
Pero él dijo, ¿qué es la verdad? Preguntó qué era la verdad. Entonces la pregunta sigue, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Al principio del libro de San Juan, hermano, la palabra nos da una explicación bien fuerte. La palabra de Dios nos da esa explicación bien fuerte. Y en San Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 1:1. En el principio era el verbo es la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Fíjese, hermano. Entonces, según esa escritura, hermano, el verbo, que es la palabra, era Dios, y esa palabra era Dios, estaba con Dios y era Dios. Entonces podemos concluir que el mismo verbo, que es la palabra de Dios, era con Dios y que Él era Dios. O sea, Jesucristo es Dios. Por eso, hermano, en la verdad central incluimos y dijimos en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad es Cristo Jesús. Aleluya. Contestándole a Pilato, ¿y qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces podemos concluir diciendo que la verdad es Cristo Jesús. La verdad es Dios. La única verdad que existe en todo el mundo y en todo el universo es la palabra de Dios. La verdad es Cristo Jesús. Pero sigue diciendo, hermano, porque preguntamos qué es la verdad, y ahora dice, y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Si yo le hago una pregunta en esta hora, hermano, ¿usted conoce la verdad? Le pregunté, ¿usted conoce la verdad? ¿Conoce usted la palabra de Dios? Ya se animaron dos. Porque hay que ver qué significa eso, ¿verdad? Porque dice, y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. Dice, mire, hermano, que si permanecemos en Cristo Jesús, lo que hablamos primero, que es permanecer, tendremos entonces, en esa permanencia, tendremos el privilegio de conocer la verdad. ¿Y qué es conocer la verdad? Porque si le preguntan a usted, ¿usted conoce California? Sí, dice. Y solo allá al aeropuerto llegó, hermano. No conoce. Si lo mandan a buscar una ciudad, no sabe dónde está. Entonces no conocemos, ¿verdad? O si usted dice, ¿usted conoce a tal persona? ¿La vio pasar? Ah, sí lo conozco. Dice, no, lo vio pasar por ahí, pero no lo conoce. Usted puede vivir con su esposa y no conocerla. Usted puede vivir con sus hijos y no conocer a sus hijos. Y usted puede vivir en una ciudad y no conocerla. Entonces, ¿qué es conocer? Mire lo que dice, hermano. Vamos a ver primero lo que dice el diccionario. Y después vamos a ver lo que dice la Biblia sobre esa palabra conocer. ¿Qué es conocer? Porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad. El diccionario dice, conocer es esto: tener idea clara, dice el diccionario. Conocer es tener idea clara, captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o las cosas, según el diccionario de la Real Academia Española, que es la que regula, hermano, o pone los reglamentos del idioma español. O sea que se supone que ellos son los que hablan mejor el idioma español en España. Tener idea clara, captar por medio de las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y circunstancias de las personas o las cosas. Segundo, dice, es reconocer, percibir una cosa o una persona como distinta de todo lo demás. Saber, conocer es entender, tener trato y comunión con alguien. Eso es conocer. Tener trato y comunión con alguien. Sentir o experimentar, juzgar adecuadamente a alguien. Eso es conocer. Eso es lo que dice el diccionario, hermano, de esa palabra. Pero miremos qué dice la Biblia con respecto a la palabra conocer. Según la Biblia, la palabra conocer, hermano, es tener una relación íntima con alguien, tener intimidad. Eso es conocer. En Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva.
¿Será que no la conocía? Según nosotros la conocía, la había visto, hermano, pero ahora dice que entró en intimidad con ella. Eso es, hermano, eso es conocer a Dios. Para conocer a Dios hay que entrar en intimidad con Él por medio de la oración, por medio del ayuno, a solas con Él, para conocer su voluntad, su amor, su misericordia, sus bondades y sus maravillas. Eso es conocer. No es solo de leer la Biblia y dice, oh, ya leí la Biblia, hermano, yo ya conozco la palabra de Dios. Usted la puede haber leído 3 veces, 5 veces. Alguien puede decir, hermano, yo leí la Biblia ya leí la Biblia 2 veces, yo conozco la palabra de Dios. Y yo le diría, no, todavía le falta mucho por conocer la palabra de Dios. O alguien puede decir, hermano, yo hice un ayuno de 2 días, yo conozco a Dios porque tuve un ayuno de 2 días. Le digo, le falta mucho todavía por conocer. Porque entonces conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer su palabra es tener intimidad con Dios, no a la carrera, no dejando las cosas de Dios de último, sino dedicando nuestro tiempo, nuestra fuerza, nuestro todo por estar cerca de Dios y conocerle. Usted puede leer la Biblia y puede leer la palabra de Dios y no conocerla. Fíjese que un hermano me testificó a mí, me dio un testimonio y me dijo, fíjese, hermano, que yo era inconverso, yo no conocía de Dios. Pero fíjese, me dijo, que vino alguien y me evangelizó. Me habló de Cristo y me dijo, mira, esto es Cristo, esta es la salvación. Si tú aceptas a Cristo, así vas a ser salvo. Me explicó. Y entonces yo le dije, está bien lo que me dice, pero déjeme que lea la Biblia, dice que le dijo él. Y el hermano le dio una Biblia, dice. Y que él tomó la Biblia, hermano, y leyó desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando terminó de leer la Biblia, hermano, agarró su Biblia y se vino a la iglesia a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y yo dije, esto está bueno. Entonces esa va a ser la clave. Dije yo, cuando evangelice a alguien, le voy a regalar una Biblia, la lee y entonces va a aceptar a Cristo. Dije, qué fácil, ¿verdad? No importa que pague una Biblia de 30, de 40, 50 dólares. Y al primero que pude evangelizar, hermano, le hablé de Cristo y como estábamos un poco ahí como contradiciéndonos que sí, que no, entonces le dije, mira, no hablemos más, te voy a regalar una Biblia, léela y cuando la hayas leído entonces hablamos. Me dijo, no te preocupes, me dijo, no me regales si yo tengo muchas Biblias en mi casa, ya la leí 3 veces, me dijo. ¿Y no era cristiano? Y algunos que no han leído son cristianos, ¿verdad? Entonces, hermano, quiere decir que leer la Biblia no es conocer a Dios. Usted la puede leer 100 veces. Fíjese que yo no lo vi, hermano, pero alguien testificó de un hombre que se sabía toda la Biblia. Y se ponía los capítulos completos, hermano, a decir, y no era cristiano, fíjese, hermano. Y a veces los cristianos un texto saben, ¿verdad? Aleluya. Pero se sabía toda la Biblia y no era cristiano. Entonces quiere decir que leer la Biblia no es conocer a Dios, ni es conocer su palabra. Usted necesita más que eso. Usted necesita tener intimidad con Dios, hermano, acercarse a Dios en oración, en ayuno, en intimidad, hermano, y entonces Dios le revelará quién verdaderamente es Dios. Aleluya. Y entonces viene la promesa de Dios. Dice, si permaneciereis, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que para ser un verdadero discípulo de Cristo hay que permanecer. Algunos piensan que son discípulos de Cristo solo porque vienen a la iglesia o van a la célula de vez en cuando, hermano, cuando no tienen nada que hacer, ¿verdad? Pero no, amados hermanos, no es así. Para ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús, hay que permanecer en su camino, en las buenas y en las malas, para ser dignos de llevar ese título de discípulo de Cristo Jesús. Segundo, y si permaneciereis, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si llegas a tener el privilegio de conocer a Dios como se debe conocer, entonces podremos disfrutar de la libertad que Él ha prometido a todos sus discípulos. Porque sabe una cosa, mi hermano amado, ¿sabe usted
Hay personas que no son libres. Hay personas que están atados incluso con una doctrina. Están atados, hermano, al pasado. Hay personas en la iglesia que viven amargados, hermano. ¿Cómo es posible eso? Que un discípulo de Cristo, un siervo de Cristo, va a vivir amargado, hermano. Un discípulo de Cristo va a estar odiando. Va a tener rencor contra sus padres, contra sus hermanos o contra sus amigos. Aún dentro de la iglesia hay gente que vive triste, aburridos, oprimidos, padeciendo hasta de estrés. Ay, tengo estrés. Atados al pecado, atados al enemigo. Entonces quiere decir que si eso está pasando, usted no es verdaderamente libre. Aleluya. Si usted está atado al pecado, si usted está atado a algo que no lo deja ser libre y vive una vida amargada, una vida de tristeza, una vida de miseria, usted no es libre. Y posiblemente no es ni discípulo de Cristo Jesús. Pero por eso se predica la palabra, para que usted verdaderamente sea un discípulo y para que usted verdaderamente sea libre y pueda gozar de la libertad que Cristo ha prometido a sus. Aleluya. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces, necesitamos verdaderamente conocer esta verdad para ser verdaderamente libres. En conclusión, luchemos por permanecer en el camino del Señor y luchemos por conocer cada día más y más esta verdad llamada Jesucristo. Vamos a orar en esta noche, hermanos, y por favor se pone de pie. Vamos a orar.